anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 44 fue muy amargo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Okay. Hay varios textos donde él le dice, en nuestra generación Dios ya no trabaja con tiempos proféticos. Él trabaja con eventos. Eso es correcto. Hay muchas cosas que tenemos que comprender y estudiar, pero no podemos conectar eso con fechas de antemano. ¿Ok? Yo no puedo aquí decir la ley dominical será en ese año, o en este año, ese año. Eso no se puede saber. Yo no puedo decir tampoco cuándo viene Cristo, entonces. Aunque parece lógico, pero no debo. El ángel advierte de hacer eso. Para la ley dominical no hay luz, pero para el 2030. Pero quién sabe si próxima semana no viene alguien que tiene luz. Según yo, la segunda venida de Cristo sí tiene. Ok, yo comprendo su punto, pero vamos a tener que ver cómo entendemos eso lo que dice la hermana White. No hay más tiempo. Aquí en esa historia Dios usó tiempo. En esa historia, después de la venida de Cristo, los adventistas empezaron a poner nuevas fechas, todo el tiempo. Y Elena White siempre los reprende, dice, no hermanos, eso es falso, eso es falso, no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo. Ahora, eso es lo mismo que acontece hoy. Si aquí en 46 o 49 o hoy en día colocamos una fecha para la segunda venida, es la misma cosa, no podemos hacerlo. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es encontrar tiempos, ¿no es cierto? 2001, nadie vio eso en el año 2000. Recién en el mismísimo momento algunos entendieron qué es eso. Eso no fue una predicción. Si viene la ley dominical, no sabemos la hora, no sabemos cuándo es eso. Pero en el día que llega aquí a Bolivia, tú y yo debemos decir, hoy es el 14 de febrero de 2000 tanto, es una fecha que yo puedo poner la ley dominical, pero recién en ese mismo día, ¿no es cierto? Y eso no es colocar fechas. Colocar fechas es anticipar de antemano, antes decir en aquel año, día, mes, etcétera, viene esto o aquello. Entonces, si nosotros decimos 2001, fíjense, aquí nadie ha puesto fecha, clamor de medianoche, ley dominical, no tiene fechas, no sabemos. Pero como ya estamos en 2017, podemos hablar de 2001, algo que pasó. Recién hacia atrás mirando colocamos esa fecha. ¿Ya? Bueno, entonces si ella dice, nadie sabe cuándo les tocará el juzgar a los vivos, es claro, nadie sabe cuándo les toca. Yo tampoco sé cuándo es eso, en el momento antes de eso. Una vez que pasó, ya pasó. Yo tengo que entender eso. Yo necesito ver eso. No puede ser que la ley dominical pasó y yo no me di cuenta. Si no me di cuenta, entonces algo está mal conmigo. Yo he estado durmiendo. Si clamor de medianoche pasó y no me di cuenta, entonces algo está mal. Si esa primera prueba pasó y no me di cuenta, algo está mal. ¿No es cierto? Y necesito saber eso, necesito comprender eso. Pero antes no se sabe. Ok, el texto abajo, aquí en la página 36, una obra especial. Lo que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de su aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Qué significa eso? Vivir una vida sin pecado alguno. ¿Okay? Esto es, queridos hermanos, un mensaje que nuestra iglesia está negando, pero esto es lo que nosotros sabemos que se puede y se debe alcanzar. Si no, la Biblia es una mentira. Y eso tiene que realizarse ahora. Eso tiene que realizarse en esa generación.
por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, durante ese tiempo, ahora, estamos en ello, mientras eso ocurre, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Ahora sí, de una vez, en la última vez que tenemos ahora esa oportunidad en nuestras vidas es liberarnos de esos pecados que hemos dejado, que hemos negado, que hemos pasado por alto, que estamos escondiendo. ¿Okay? Eso tiene que ser logrado ahora y se puede lograr. Esta obra está presentada con mayor claridad en el mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis, los 3 mensajes angelicales. Página 37 arriba. La obra del juicio investigador, estamos hablando ahora, estamos leyendo textos que hablan sobre esa obra, sobre ese juicio, después de haber visto dónde empieza. ¿Ya? La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Ya, claro, tiene que ser antes. En vista de que los muertos han de ser juzgados, según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo entendemos ya que la puerta se cierra para el pueblo adventista aquí? El juicio investigador, por así decirlo, termina para el pueblo aquí, en este momento. No sé si con el hermano Tyler ya han visto, el hermano Sena ya han visto el juicio con el clamor y medianoche. ¿Ya han hablado de eso o todavía no? Entonces seguramente llegará todavía aquí. Hay unos detalles que no estamos pasando por alto en esa introducción a esa temática. Que tiene que ser aquí, ya tienen que ser borrados los pecados, hasta aquí. Y eso se hace a través de un proceso en el cual Dios os prepara, los 3 mensajes angelicales. Eso es un mensaje de prueba. Eso es el juicio investigador, queridos hermanos. Bienvenidos, estamos ya en ese tiempo. Eso debe ser una verdad gloriosa para nosotros. Da terror, ¿ya? Da miedo, pero a la vez increíble. Increíble abrazar ese pensamiento que a nosotros nos toca ese privilegio. Eso que han querido ver los ángeles y los profetas en todas las generaciones. Adán ya pensaba que eso iba a pasar en su tiempo. Y a nosotros nos toca. Esa raza tan debilitada de tantos miles de años de pecado. Esa raza, ese pueblo, ahora que somos aquí, la Odisea, sabiendo tan poco, a nosotros toca esto. Eso es tremendo. Y nosotros somos invitados con todas nuestras debilidades y faltas y fallas y problemas de participar de este llamado aquí y de realizar y ser un testigo delante del universo de la obra de Cristo. Y Dios tiene mucho trabajo para nosotros, ¿ok? Aquí no se trata, queridos hermanos, no se trata de rescatar mi propia piel, sea como sea. No se trata de que yo me agarro del pelo y como sea, me meto en el paraíso. Queridos hermanos, no se trata de eso. Dios tiene un tremendo labor aquí para nosotros a partir de la ley dominical. Él necesita un ejército y ese ejército tiene mucho que hacer. Aquí, queridos hermanos, nos espera mucho trabajo como no nos podemos imaginar. Mucho trabajo. Dios quiere tu inteligencia, tu sabiduría, tu ejemplo, tu metodología,
tu idioma, Él quiere para ese tiempo. En ese tiempo llega el fuerte pregón, exactamente. Pero aquí Él necesita que tú estés listo, un ejemplo, un testimonio vivo para el mundo. Un testimonio vivo para el mundo. Perfectamente preparado, formando parte de esa manera del ejército de Dios. Queridos hermanos, nuestra obra no termina en la ley dominical, recién empieza aquí. Pero para eso ahora tenemos un tiempito de prepararnos. Una preparación, pero como nunca nos hubiésemos imaginado. En todo sentido, completamente limpios del pecado. No hay que perder tiempo, no se puede. Por eso nosotros hemos hecho ese esfuerzo de abrir una escuela en Brasil. Y mañana mi hermano va a hablar un poco de ese proyecto y de estas cosas. Vamos a hablar de eso para que solamente un pedazo en todo ese plan de las cosas que uno puede hacer, ¿no es cierto? 11 de septiembre aquí, siguiente texto en la página 37, 9:11. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria. Ya ustedes ya han escuchado eso. Ese ángel es el ángel de Apocalipsis 18. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Y eso es lo que Lena White siempre hace ahora. Ella combina esas historias y ahora ella lleva esa historia y dice, ok, estamos hablando de hoy en día, pero ella lo compara, lo pone en una línea con la historia milerista. El movimiento adventista de 1840 a 44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado. Bienvenido, hermano. Todo eso será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. De eso estamos hablando aquí. Este tiempo supera todas las otras reformas, todos los otros mensajes, todas las otras labores del pueblo de Dios en la tierra, en la historia de la tierra. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana. Fue dada en ese tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Como vimos en el otro texto, ¿cuándo serán borrados los pecados? En el tiempo de refrigerio. Y espero que hemos podido ver un poquito aquí en esa semana. La lluvia empezó a caer ya aquí. El goteo, como lo llamamos, de la lluvia tardía, ya empezó. Es por ello que en este tiempo ya comenzó el juicio investigador de los vivos. Ya comenzó, ya estamos en medio de ello. Ya empezó a caer la lluvia. Ya empezaron a ser borrados los pecados delante de la presencia del Señor. Él está en ese trabajo. Es un trabajo presente. Son muchas cosas ahora que tal vez hemos escuchado en esos días. Son muchos textos, muchas lógicas que tenemos que comprender para ver esto. Pero creo que si se toman tiempo, se va a entender bien esto. Se va a entender bien. Ahora he puesto aquí los textos que ya escucharon en la hora anterior sobre Nueva York. Aquí lo tienen, notas biográficas. Después
Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 12. ¿Ya? Esos eventos que Elena White vio acontecer, que nuestra generación ha visto acontecer en el 11 de septiembre. El descender del ángel de Apocalipsis 18 está ahí, está combinado con esos eventos. Elena White lo dice, lo ha visto. Y podemos leer el último texto en esa página. Recibiréis poder, página 297. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿No es cierto? Cuando desciende el ángel poderoso de Apocalipsis 18, entonces cae el rocío celestial. Empieza a caer la lluvia tardía. Que empieza a caer. Nosotros tenemos que estar listos para estos. Ya hemos visto en los otros presentaciones, los que no han visto eso, los que están con los DVDs o con los videos, miren las otras presentaciones que dejan esa combinación, que explican por qué 2001 es eso. 2001 fue cuando descendió el ángel de Apocalipsis 18. Si uno tiene una fe de un niño, la cosa es simple. ¿Ya? La cosa es simple, porque Elena White dice, yo vi los grandes edificios de Nueva York, cayeron. Y cuando cayeron, descendió el ángel de Apocalipsis 18, eso es lo que ella dice. Bueno, con la fe de un niño hemos visto ese tremendo evento en la historia y que no ha quedado como una cosa pequeña, porque hay muchas torres en el mundo que caen, hay bombas, hay cosas tremendas. Pero este evento, como hemos leído ayer, era un punto de inflexión para el mundo y para la iglesia. Y cuando esos puntos, esas crisis, dice Elena White, llegan, luz será dada. Y ahí nomás descendió el ángel para iluminar la tierra con su gloria. Esa es la combinación que estamos comprendiendo. Eso es lo que cementa ese evento aquí. No es cualquier evento, no es como otros eventos, uno más. Yo he leído una revista adventista hace unos años, los lectores hacen la pregunta, el ministerio creo, esa revista, ¿qué pasó 2001? ¿Pasó algo? ¿Qué significa eso? Y un teólogo respondió, sí hermano, eso es simplemente una señal de tiempo, como tantos, como un tsunami de, ¿cuándo era? 2008, no sé cuándo era, 2004, no sé, 2006, ¿ya? Ya, pues, si tú no tienes una comprensión más profunda del significado profético, para ti es más una cosa de tantas cosas. Pero nosotros hemos tratado de demostrar que no es solamente eso, es mucho más que eso. Es un hito en nuestra línea de reforma, en nuestro tiempo, en el proceso del mensaje de los tres ángeles. Página 38. Ahora vamos a saltar un poco en la manera de nuestro estudio y quiero que abren conmigo Jueces capítulo 6. La historia de Gedeón. Jueces capítulo 6. La historia de Gedeón. Voy a tratar de demostrar algunas historias en la Biblia que explican el comienzo del juicio de los vivos. Esto podemos ver en Jueces 6, en la primera historia que quiero estudiar con ustedes. Vamos a leer. Yeah. Jueces capítulo 6.
Estoy pensando un poco dónde voy a empezar porque es largo el capítulo, pero... Ok, conocemos la historia. El pueblo de Dios había sido amenazado por 3 pueblos, ¿no es cierto? Eso ustedes pueden ver en el versículo 3. Jueces 6:3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, quitas y los hijos del oriente contra ellos. Madianitas, amalecitas, hijos del oriente, son 3 enemigos. ¿Okay? El pueblo de Dios en el tiempo del fin también tiene 3 enemigos. Y vamos a sacar ahora una línea aquí. ¿Cuáles son los 3 enemigos del pueblo de Dios hoy en día? ¿Disculpa? Hoy en día igual, el pueblo de Dios tiene 3 enemigos. El falso profeta, los Estados Unidos, la bestia, el papado y el dragón, las Naciones Unidas. En La Paz ustedes tienen una sede, ¿no es cierto? En la Cali 14, en Calacoto, está la sede de las Naciones Unidas para Bolivia. También está presente en todos lugares. Esa triple unión es el enemigo para el pueblo de Dios, para el tiempo del fin. Así también Jueces tiene una situación donde el pueblo de Dios está oprimido debajo de esos enemigos y se quiere liberar. Y Dios entonces elige Gedeón, y Gedeón pide unas señales, y Dios le regala unas señales, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esto? Entonces Él elige unos hombres que vayan con Él para luchar contra los enemigos. Y vamos al versículo, saltar al versículo 33 de Jueces, capítulo 6. Entonces todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Qué significa que se juntaron a una? Es que hicieron una alianza. Esos 3 enemigos aquí del pueblo de Dios también están haciendo una alianza ahora. Están entrando en una alianza. Estados Unidos con el Papa y las Naciones Unidas. Esos 3. En el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, o en inglés dice cuando él tocó la trompeta, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces lo que él hace aquí, Gedeón, en el 6:34, él toca la trompeta. Y cuando él toca la trompeta, ¿qué pasa? Se está armando el ejército. En ese momento se junta el ejército de Gedeón. ¿Ok? Aquí dice ¿cómo se llaman? Los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Y asimismo envió mensajeros a Aser y Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Se está armando aquí el ejército de Gedeón para luchar contra la triple alianza. Queridos hermanos, eso es una simbología para nuestro tiempo. Dios está armando el ejército de los 144,000 para luchar contra la triple alianza al fin de los tiempos. ¿No es cierto? Eso es la obra, eso es lo que acontece ahora. Él está reuniendo ahora ese ejército. Y yo estoy diciendo que el llamado aquí ya llegó a nuestra generación. Él está en el proceso de juntar ese ejército.
Continuamos. Versículo 35. Y envió, ya hemos visto, mensajeros a esos diferentes lugares. Se está juntando ese ejército. 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré en vellón de lana allá. Y pide esa prueba otra vez, es la segunda prueba. Podemos descartar eso y continuar con el capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal. ¿Quién era Jerobbaal? No. Gedeón. Dice aquí, el cual es Gedeón. No, él recibe otro nombre ahora. Y eso está antes en el capítulo 6. Él recibe otro nombre. 32, versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Recuerden, él antes de salir para luchar, él en la noche con algunos compañeros, él fue y derrumbó un altar. Y algunos lo querían matar por esto, y después su papá lo defendió, y no lo mataron, pero ese recibió un nombre. No sé si en esa semana ya aprendieron qué significa cuando cuando Dios cambia tu nombre. ¿Qué significa eso? Alianza. ¿Qué significó que Dios cambió el nombre de Abraham? Es porque hizo un pacto con él, ¿cierto? ¿Qué significa cuando Cristo cambió el nombre de Pablo, de Saulo? Él lo eligió, hizo un pacto con él. Tú puedes demostrar eso en muchos lugares de la Biblia. El cambio de nombre es un símbolo de pacto. Jacob, Israel, etc. Entonces aquí vemos que en el momento de llamar a ese ejército, Dios entra en un pacto, cambio de nombre con su pueblo. ¿Ok? Esos son los detalles, eso es estudiar profecía línea sobre línea. ¿No? Eso es una lógica que tenemos en otros libros y lo estamos aplicando ahora para aquí. Lo aprendemos de Abraham, lo aprendemos de la historia de Saulo, de Jacob, etcétera, etcétera. Y ahora lo vemos aquí también. Entonces, por ello nosotros entendemos, aquí ocurre un pacto, símbolo de pacto. Continuamos. Levantándose, 7:1, pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el campamento del enemigo? Queridos hermanos, ¿qué hemos visto ayer? ¿Quién es el rey del norte? El papado, ¿no es cierto? Ese es el mismo enemigo aquí en esa historia. Es una historia paralela. Es una historia que nos cuenta estos eventos finales aquí. Gedeón, la misma historia. Él lucha contra el enemigo del norte, el rey del norte. Continuamos, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. O sea, eran tantos soldados que Dios dice, bueno, si ellos ganan, si van a ganar contra el enemigo, entonces ellos dicen, nosotros hemos ganado porque nosotros somos tan poderosos. Dios quería que no sea así, porque sabía que eso era la problemática del pueblo. Esto es el problema del pueblo laodiceano, ¿no es cierto? Que cree tanto en sí mismo, que cree que es fuerte, limpio, rico, pero no es. Y ese pueblo es grande. Y son muchos en ese pueblo que
Si tú preguntas, dicen, sí, nosotros estamos ahí, vamos a luchar. Estamos listos, nos estamos preparando, estamos mudándonos al campo. Muchas cosas. Hemos empezado a estudiar Elena White. Muchas cosas. Hermanos en ese mundo adventista están preparándose. Muchos creen que Cristo viene. Pero es muy grande ese ejército. Y con el espíritu laodiceano Dios no acepta ese ejército. Él mismo se elige un ejército. Porque Él mira el corazón. Demasiados son, dice. ¿Y cuántos eran? Ese ejército llegó a tomar un número, como vamos a ver ahorita mismo en los versículos que vienen, de 32,000 soldados. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremece, mezca, madrugue y devuélvase para el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces eran 32,000, porque ahora 22 se vuelven, fíjense, tremendo número volvió y quedaron 10,000. Continuamos. Versículo. Cuando pasa esto, ahora, antes de continuar, cuando pasa esto, ¿qué es eso en referencia al ejército? Aquí tenemos un gran ejército, pero pasa algo. Y Dios reduce el número. ¿Qué significa eso cuando Dios hace eso? Es una purificación. Dios limpia su ejército. Nosotros estamos aquí usando todo el tiempo las mismas palabras, ¿no? Son términos que la Biblia emplea, Elena White emplea. La purificación del ejército de Dios. Pero también tú puedes decir la purificación del templo. ¿Cuántas purificaciones del templo hizo Jesús? 2. Entonces esa es la primera purificación del templo. Piensa limpiar su templo, no. Él sabe, 22,000 a casa. No me sirven en el ejército. Continuamos. 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya conmigo, irá contigo. Mas del cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Ahora, Él los lleva a las aguas. Queridos hermanos, cada versículo, cada palabra tiene tanto significado aquí. Es impresionante. Las aguas, la segunda purificación en las aguas. Ahora, en la historia millerista, hay un lugar que eran el lugar de las aguas. No sé si ya han estudiado eso en esa semana con alguien de los otros oradores. El clamor de medianoche, ¿dónde se dio? En el lugar se llamaba Exeter, un lugar en los Estados Unidos. Y esto significa las aguas, o al lado de las aguas, o cerca de las aguas. Entonces es en este lugar que representa este punto aquí, clamor de medianoche. Okay. Esa purificación en las aguas. Es lo mismo que pasó aquí en esa historia. Ahí los lleva el ejército. Tienen que ser purificados aún más. No sé si recuerdan, pero Tyler está demostrando eso. La primera purificación será aquí en medianoche. No sé si él ya está ahí con ustedes. Y la segunda aquí en el clamor de medianoche. Son dos eventos distintos, mínimamente distintos. Pero la historia millerista lo distingue claramente. Lo dejo a él para explicar esto. Y fíjense ahora cómo acontece. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare
sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová, versículo 7, dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Ahora realmente tenemos un número bien pequeño. Queridos hermanos, y el número 300 no es una casualidad. ¿Ustedes por si acaso saben cuántos predicadores hubo en esa historia milenarista? Si no saben, pueden adivinar. 300, eran exactamente 300. ¿Cómo sabemos eso? Los milenaristas produjeron 300 de estos diagramas para los 300 predicadores de la historia milenarista. ¿Okay? Tenemos una simbología aquí, una paralela. Y eso es aquí la segunda purificación del templo. Y en las palabras que Daniel ha estado explicando, tenemos la purificación de los sacerdotes, después viene la purificación de los otros grupos, ¿no es cierto? De los levitas y los netineos. Ok, continuamos. Vamos a tratar un poco porque ya nuestro tiempo está casi agotado, ¿no es cierto? Tal vez lo voy a hacer 10 minutos más si es posible. ¿Ya? Versículo 3 es muy importante. Vamos a saltar algunas cosas aquí para llegar a los puntos claves. Versículo 16, vamos al versículo 16 de capítulo 7. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Cuántos grupos, queridos hermanos? 3. ¿Por qué 3 grupos? ¿Por qué el ejército de Dios tiene ahora solamente 3 grupos? ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los sacerdotes, los levitas y los netineos. Ellos forman el ejército de Dios. Son 3 grupos. Interesante, ¿no es cierto? La historia de Gedeón, queridos hermanos, está contando nuestra historia. ¿Quién hubiera pensado eso? Como niño me gustó esa historia, pero jamás hubiese pensado que habla de mí mismo, de nuestro tiempo. Están todos los símbolos aquí, en su sucesión perfecta. Por eso nosotros estamos entendiendo esa frase, esa expresión de Ellen White cuando dice: todos los profetas hablaron menos por su tiempo y más para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Esa profecía, ¿quién hubiese pensado que eso es para nosotros, más aún que para ellos? Aquí está, y así ustedes han escuchado esta semana, creo que la hermana Ana lo dijo, que toda historia bíblica habla de nosotros. O toda la historia bíblica usted va a encontrar en toda la Biblia va a encontrar en el Antiguo Testamento ese mensaje de los 3 ángeles. Todo se refiere a esa generación, a la última generación. Ok, versículo 16. Otra vez los repartió en 3 escuadrones. 17, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Si Gedeón va para allá, el pueblo va para allá. Si él va para allá, todos van con él para allá. Es una perfecta armonía en ese cuerpo. 17. ¿Ya? Esos 3 esos 300 hacen todo como él. A veces ustedes han visto esas filmaciones de los pescados en el mar.
Es como un grupo se mueve como si fuera un gran pescado. Un pescado va ahí, pero son millones y todos van así y todos se mueven. O los pájaros también hacen esas cosas, ¿no es cierto? Hace una perfección en los movimientos, una armonía en esos tres grupos. Esos 300, esos tres grupos son como uno. Aquí rige una perfecta armonía en el ejército de Dios. Y esto es a base de ¿qué? A base de nuestras convicciones. Convicciones, comprensiones de nuestra fe. Creemos lo mismo, entendemos lo mismo, predicamos lo mismo. El mensaje de Dios llegó en su pueblo a tener una sola voz. ¿Okay? Y esto es demostrado aquí. Todos hagan como yo y todos hacen como Él. Unidad, versículo 18. Y tocaré la trompeta, yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová, por Gedeón. En inglés es un poco diferente, dice la espada de Dios y de Gedeón. La espada de Dios y de Gedeón. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? Si la espada es la espada de Dios y de Gedeón. Lo que tenemos aquí es otra vez una unidad. La espada de Gedeón es la espada de Dios y la espada de Dios es la de Gedeón. Dios se une con el hombre. Es una unión, otra unión que vemos aquí. Esos 300 o esos tres grupos son como Gedeón, pero Gedeón es como la espada de Dios. Aquí el ejército de Dios alcanzó una perfecta unión. ¿Y qué significa que el ejército de Dios es como Dios? Es pues un representante perfecto de Jesucristo. Esos son los 144,000 que representan a Jesús en armonía. El mundo en ellos puede ver a Jesús, representado, reflejando a Jesús. ¿Okay? Eso es la meta de Dios. A ese ejército Él está ahora armando y levantando. Él está trabajando para formar este grupo aquí, que es como su espada. También podemos decir la encarnación, ¿no es cierto? O el misterio de Dios es Cristo en nosotros. Y en Apocalipsis 10 dice, esto se alcanzará debajo de la última trompeta, que es esa aquí, que ya está aconteciendo desde 2001. Siguiente versículo. 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia ¿de cuándo? De medianoche. De medianoche. Cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Bueno, hasta aquí tal vez uno más, versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. ¿Qué grito es ese? ¿Qué clamor es este? No, ese es el fuerte clamor ahora, ¿no? Ya pasamos medianoche y ahora viene el fuerte clamor. Esto es el fuerte clamor y la ley dominical. Estamos ahora en esa historia. Eso es una paralela a esa historia, a través de la cual Dios levanta su ejército y lo lleva para luchar contra el triple enemigo y lo vence. Y lo vence en ese momento. Se choca en la ley dominical con el enemigo y ahí lo derrota. ¿Okay? Claro, en nuestra experiencia no se ve así. Va a haber persecución, va a haber muerte, martirio, ¿okay? Huida, esconderse, no tener acceso a dinero, humillación y todo eso. Pero eso en los ojos de Dios va a ser una victoria. Va a ser una victoria. Y eso es lo que acontece. Y lo que
esto nos sirve ahora para terminar a nuestro estudio. Queridos hermanos, creo que aquí hemos podido demostrar que el ejército de Dios ya se levanta antes del clamor de medianoche, antes de la ley dominical. Aquí el proceso ya comenzó. Y estamos viendo que esto es en este momento. Y si cuando el ejército ya se levanta aquí, entonces el pueblo de Dios está siendo probado para saber si tú eres parte del ejército o no. Entonces el juicio de los vivos investigativo ya comenzó. Porque eso es lo que hace el juicio. ¿Sí o no? ¿Parte del pueblo, sí o no? Eso es un proceso que ya comienza con anticipación a la ley dominical, al fuerte pregón. Todo eso aquí no es así de un día al otro. Son muchos, pero a través del proceso de los 3 mensajes angelicales, ese grupo llega a ser pequeño, pero tan fuerte que la Biblia lo describe como en unión, como la espada de Jehová. Sí, eso es el siguiente texto que tengo aquí en mis apuntes, pero ya estamos un poco sobre la hora. Ezequiel 37 vamos a tener que recordar y vamos a, con la ayuda de Dios mañana, tocar también para dar un cierre a esa temática. 37, Ezequiel, ustedes ven esos apuntes aquí. Bueno, entonces cerramos en este momento con una oración. Querido Padre, son muy grandes las cosas que tú tienes planificado para con nosotros. No nos podemos imaginar en realidad. Nuestras bocas lo expresan, lo dicen, lo describen, pero ¿qué significa esto, Señor? Tú todavía tienes que formar en nuestra comprensión y en nuestros corazones. Querido Padre, pero un poco entendemos, y ese poco nos parece glorioso y tremendo. Si tú nos quieres tener en tu ejército, Señor, tenga un poco de paciencia todavía con nosotros. Ayúdanos a comprender, despiértanos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Y especialmente hoy que llegamos en el reposo del sábado, esto es lo que anhelamos, entrar en reposo contigo, en armonía contigo, en unidad contigo. Por Jesucristo te agradecemos y alabamos, porque tus planes son tan grandes para con nosotros. Amén.